Cuando usted quiera. Bueno, bueno, buenas tardes. Bueno, 30 de marzo, a las 14 horas empezamos, a las 16 horas empezamos las clases. Vamos a hablar de la unidad 8 de Maquiavelo y de una pequeña referencia a Grocio. Lo primero que hay que decir es que ya este es el primer texto que no está en el libro, entonces lo van a poder conseguir en la pestaña que está en la unidad 8 de la Facultad de Derecho, en el campus, o en el blog también está el texto que se va a tomar en la evaluación. Son 6 hojitas nada más, o sea, 6 páginas, 3 hojas, todo lo que va de Maquiavelo en el parcial. Para ubicarnos en Maquiavelo tenemos que tener un pequeño contexto histórico. Eh, Él nació en 1469, o sea, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, después de Cristo. Eh, es un momento que ya se empiezan a producir transformaciones en todo el mundo, ya en Europa Occidental, y es un movimiento que se denomina o más conocido como el Renacimiento. El Renacimiento es un recuperar el pensamiento de los griegos y de los romanos y, adaptarlo al nuevo espíritu de los tiempos, y ya se deja de lado la cosmovisión en cual el hombre era contemplativo y en el sentido que era un hombre religioso, muy imbuido de Dios, muy su pensamiento en el alma, y ya empieza a ser el hombre más el centro del universo. Eh, ya hay una declinación del feudalismo. Acuérdense que antes estaban los señores feudales que gobernaban sus señorías, y ya empiezan a aparecer las monarquías absolutas en España, en Francia, en Inglaterra y Alemania. Eh, ya también se empieza a ver una separación entre la iglesia y los estados, ya a partir de esta aparición de las monarquías absolutas, ya se empieza a abandonar la hegemonía del Papa como la autoridad universal. Y ya cada estado no quiere que haya ninguna persona, ningún soberano quiere que haya ninguna autoridad superior a él. Y por último, como les dije, hay una aparición del individualismo, que el hombre era quien labra su propio destino. Tenemos que Maquiavelo nace en Florencia. Florencia está en Italia. Italia en esa época, eh, como les dije, estaba apareciendo una monarquía absoluta. ¿Qué significa? Que en España, en Francia, eh, ya había una especie de Estado, una especie de unificación territorial bajo una sola persona, pero esto no sucede en Italia. En Italia eh, era una especie de campo de batalla, estaban formados por repúblicas, había señorías, había reinos, estaba absolutamente muy dividida Italia. Les voy a poner el power. eh, Acá lo tenemos a Nicolás Maquiavelo, ya vamos a volver. Eh, Vea esto lo que yo quería mostrar. Vea, acá tenemos Italia, tenemos que acá está el reino de Nápoles, en el centro están los estados pontificios que dependían de Roma, acá está Florencia, que es donde nace Maquiavelo, tenemos abajo el reino de Sicilia,
etcétera. Pero si se dan cuenta, miren cómo está toda Italia. Está toda dividida. Y eso es una de las claves para el estudio de Maquiavelo. ¿Por qué decimos que es una de las claves? Porque la división de Italia era el eje central de su estudio y lo que él más quería era velar, intentar buscar una unificación italiana. Tenemos que, él nace en Florencia. Florencia era un estado, una república, que en su momento estaba gobernada por Cosme Medici. Estamos hablando siempre sobre la época donde está Maquiavelo. Cosme Medici era una persona muy adinerada, estaba llevando a cabo el gobierno de Florencia. A su muerte asume su hijo Lorenzo el Magnífico, y también fue un gran benefactor, utilizó mucho su fortuna para intentar poner obras, era un gran mecenas también, en el sentido que él de su propio dinero daba a los artistas para que hagan las obras. Y en un momento, ya por el 1492, cae en desgracia Lorenzo de Medici y asume un monje llamado Savonarola, que quiso hacer todo lo contrario, era muy moralista, eh, condenaba todos los tipos de delitos, las cuestiones morales, y él estuvo en el poder unos 4 años hasta que eh, decae en el gobierno y ya asume eh, Maquiavelo como una especie de secretario de Estado. Y uno dice, ¿por qué hay que estudiar a Maquiavelo? La primera, como dijimos, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, es un clásico. Y, y cuando apenas empiecen a ver el texto que tiene Maquiavelo, es muy simple, dice, porque cada generación debe preguntarse las mismas cuestiones que él analizó. O sea, después de 500 años, las cuestiones que él pregunta, que él se imagina, que él controvierte, siguen siendo actuales en nuestros días. Él se preguntaba cuál es la función y la naturaleza del Estado, cuál es el papel de la violencia y el consenso, cuál es la mejor forma de gobierno, cómo se logra el bien común, qué relación existe entre el conflicto, el orden, la libertad. ¿Puede haber una ciencia política que prevenga a los gobernantes? ¿En qué medida influyen los factores objetivos y subjetivos en la política? ¿Existe una relación entre la ética, la política, entre el ser, deber ser? Con, con Maquiavelo siempre tenemos que al principio, todos los autores anteriores, como Erasmo, como Santo Tomás, siempre hablan de el príncipe, de cómo debería ser. Maquiavelo da un paso más y ya no habla del príncipe como debería ser, sino habla del príncipe que es. Es como que habla de un príncipe práctico, ya no de un príncipe que estaba imbuido de moral, sino de una persona efectivamente práctica. Maquiavelo nace en 1469 y en una familia medianamente noble, no muy adinerada, pero él asume ya a los 25, 29 años, no me acuerdo bien, este cargo en 1494 y dura más o menos unos 15 años en el poder desempeñando. Él era una persona que también tenía escrito varios libros, escribió obras de teatro como La Mandrágora, escribió la primera década de Tito Livio, que dicen que es el libro más importante, y a la vez también escribió El Príncipe, que es el libro más conocido. Se dice que no hay gobernante,
que no lo haya leído. Se habla, yo en mi libro particular que tengo del Príncipe, está, tengo un apéndice de todos los comentarios que hacía Napoleón Bonaparte sobre el libro. También, a mi criterio, Néstor Kirchner lo ha leído, lo ha aplicado brillantemente, y entonces es una especie de manual práctico, el libro El Príncipe, sobre cómo se debe gobernar, cómo se adquiere un principado, cómo se lo mantiene y cómo se lo pierde. Como les decía anteriormente, ya hacer un libro práctico, hay algunos de sus consejos que fueron tildados de poco moralistas, porque al final, cuando ustedes vean en el Power, yo en el Power que está pegado ya ahí, he subido en la página, le he agregado como 10, 15 máximas de todo lo que él dice, y algunas cosas son muy controvertidas, como por ejemplo, él decía, había que mantener las promesas, pero si hacía falta había que romperlas también. Entonces es como que en la época que se vivía, que todavía no se había escindido la moral de la política, es como que fue muy amoral lo que él decía, que no había que cumplir las promesas si hacía falta. ¿Y qué más se le puede decir? Él fue el primero que hizo una definición de Estado, como se lo conoce hoy, como una especie de poder central, soberano e independiente, el cual se subordinan todos los principios de autoridad. O sea, ya no hay uno solo, no hay muchos poderes, como habían los señores feudales, sino ya bajo la figura del monarca, ya este poder era uno solo, a través del cual el monarca sabía y podía ejecutar las órdenes bajo su solo designio. También este concepto de Estado ya subordinaba el poder religioso. Ante el Papa era quien estaba a cargo de todo el poder mundial, sería universal, y ya en esta nueva época ya no querían los monarcas estar sujetos al poder de los pontífices, entonces ellos interpretan que no tenían ningún poder superior a ellos. También en el estado actual, que con Maquiavelo le da su definición, es como que también el Estado se encarga de todo lo que es adentro del país y también se encarga de los asuntos exteriores, o sea, las relaciones entre Estado con Estado. Y el mayor atributo que tiene el monarca es el poder someter a los individuos a su autoridad. Maquiavelo estuvo en fue una especie de ministro de Relaciones Exteriores, un secretario de la Cancillería, secretario de Gobierno. Él estuvo en muchas, fue a embajadas, fue a viajes, fue invitado en un montón de situaciones que él pudo ganar mucha experiencia. Y hay una experiencia que él en El Príncipe la hace muy particular porque él está él fue con César Borgia, que es uno de los modelos de príncipe que él toma. Cuando una persona, él da montones de ejemplos en el libro El Príncipe de cómo se debería actuar y cómo no deberían actuar. Bueno, César Borgia es el modelo de príncipe en el cual él toma como el modelo a seguir. Él fue a una delegación, él fue a viajes con César Borgia, y él fue también partícipe de una masacre que lo invita a comer
César Borgia a las personas que le habían dado el poder y los termina asesinando a todos. Entonces, en este libro del príncipe es donde él hace una enseñanza práctica. ¿A qué viene esto? Porque en 1512 ya vuelven los Médicis al poder de Florencia y es como que cualquier persona que detenta un poder hace todo lo posible para que el que venga no llegue. Entonces él necesariamente, para mantenerse en el poder en Florencia, confabulaba en contra de los Medici. Cuando asumen los Medici de vuelta en el poder en Florencia, obviamente lo dejan sin trabajo, además lo encarcelan a Maquiavelo, y él intenta congraciarse con ellos. Maquiavelo dicen que es el último de los clásicos y el primero de los modernos. El último de los clásicos porque él se empapa de la lectura de todos ellos, de Platón, de Aristóteles, Santo Tomás, de todas las personas que anteriores a él, y también dice que es el primero de los modernos porque es el primero también que ya separa la noción de Estado, como se la conoce ahora, y instaura lo que se denomina hoy por hoy la ciencia política. ¿Qué significa instaurar la ciencia política? Bueno, él es el primero, o por lo menos se le reconoce a él, como la persona que ha podido darle a la política, sacarle todos los otros elementos, como el religioso, como el moral, para enseñar y para describir cómo era el poder, independientemente de estas dos cosas, la moral, la religión. Entonces, por eso se dice que él es el precursor de la ciencia política como se la conoce ahora. Una ciencia, fíjense que a medida que pasa el tiempo, ya hoy por hoy, ya no tenemos 5 o 6 carreras como era abogacía, como era ciencia económica. No, hoy por hoy tenemos un montón de especificaciones, un montón de ramificaciones en el estudio y hay montones de carreras, pues ya cada vez se va más particularizando el conocimiento. Bueno, esto es lo que hace Maquiavelo con la política, o sea, ya la saca, la purifica de todo y lo hace específicamente como un objeto de estudio particular por fuera de las cuestiones moralistas y las cuestiones religiosas. Ese es uno de los mayores logros que se le puede reconocer a Maquiavelo. Entonces estamos en 1512-14 y lo que quiere hacer Maquiavelo era congraciarse con los Medici para entrar al poder de vuelta. Y aquí hay una carta célebre que escribe a un amigo de él, que era un embajador de Tori, y él decía, estaba confinado en su finca, que estaba todo el día a la mañana, hacía trampas, buscaba a los pájaros, cazaba. Después a la tarde iba a la taberna, jugaba las cartas, charlaba con los extranjeros. Pero el mejor momento para él, según esta carta, era cuando llegaba la noche. Él dice que entraba a su biblioteca, se ponía sus mejores ropas y sacaba los libros y hablaba de igual a igual con todos los autores clásicos, con Platón, con todos aquellos, con Aristóteles, y le hacía preguntas y dice que ellos les respondían. Entonces él decía que esas 4 o 5 horas que estaba ahí en su estudio era el momento más productivo para él, porque él se sacaba las dudas con todos sus autores.
Esta carta es muy famosa porque a partir de estas cartas y de sus conocimientos es que él escribe El Príncipe, que es el libro más popular de Maquiavelo. Tenemos que el otro libro, que es la primera década de Tito Livio, es un tratado sobre la República. Dicen que no son contradictorias, porque sería el libro este de la primera década de Tito Livio, sería como una obra general, y el libro El Príncipe sería una especie de apéndice de la obra esta. Entonces no habría que buscar una contradicción entre estas dos obras, sino una complementación de ellas. Entonces, aquí viene esto, porque él, para congraciarse con Lorenzo de Medici, que le había quitado el trabajo, escribe el libro El Príncipe y le hace una dedicatoria que está apenas empieza el libro El Príncipe, y dice: Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medici. No lo voy a leer entero, pero dice: lo que desean ganarse el favor de un príncipe suelen presentarse a él la mayoría de las veces con aquellas entre sus pertenencias que ellos más estiman o que él más aprecia. De ahí que muchas veces le regalen caballos, armas, telas tejidas con oro, piedras preciosas y otro adorno. Por lo tanto, siendo mi deseo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi devoción hacia vos, no he encontrado entre mis cosas nada más querido y nada más estimado que mis conocimientos sobre las acciones de los grandes hombres, adquirido a través de una amplia experiencia de las cosas modernas y una repetida lectura de las antiguas. Habiéndola examinado y considerado con gran diligencia durante mucho tiempo, le he resumido ahora en este pequeño volumen que envío a vuestra magnificencia. ¿Qué significa esto? En este libro, en esta dedicatoria, le está diciendo, o sea, señor Lorenzo de Medici, tome un manual práctico para el buen gobierno. Yo ya lo estudié, yo ya lo he vivido cuando he sido secretario estos 15 años, y a la vez ya he leído lo que los autores clásicos y todo lo demás han escrito. Entonces tome, lea esto, está condensado todas las acciones de los hombres pasados, más la lectura de los clásicos, y entonces con este libro usted va a poder gobernar. Entonces, este libro, El Príncipe, sería un manual de enseñanza práctica de cómo empieza, cómo se adquiere un principado, cómo se lo mantiene y cómo se lo pierde. En este librito del Príncipe, no es muy grande, debe tener unas 100 hojas, 120 hojas chiquitas, él da ejemplos de las cosas pasadas, da ejemplos de cómo los gobernantes adquieren el poder, cómo lo adquieren por fortuna, cómo lo adquieren por virtud. Da montones de ejemplos de eso, de cómo se puede adquirir por fortuna o por virtud. Uno de esos ejemplos es César Borgia, que, como les dije anteriormente, era el modelo de príncipe a seguir. Otro modelo de príncipe a seguir era el rey Fernando de España. Moisés también, que son personas que han adquirido, en este caso César Borgia, por la fortuna. ¿Por qué la fortuna? Porque el Papa Alejandro VI tenía como hijo ilegítimo a César Borgia, y él hizo que, en base a montones de tramullos, que él pueda adquirir la Romaña gracias a favores y a negociados. A partir de que César Borgia asume, empieza todo lo que él considera necesario para poder mantener el poder. Una forma también que podríamos decir de quién adquiere por fortuna el gobierno, podríamos decir que ha sido Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner en el año 2003, cuando Duhalde era presidente, se baja Reutemann de la candidatura y no sabía a quién poner. Entonces, Duhalde le ofrece a este gobernador de Santa Cruz, que no era muy conocido, si quería ser presidente. ¿Pero por qué? Porque si no, estaba la posibilidad que vuelva Carlos Menem. Y entonces Néstor Kirchner agarra y se va y no gana las elecciones, sino, si no mal no recuerdo, Menem saca el 25%, creo que Kirchner saca el 21% y López Murphy saca el 17%. Después se baja Menem del balotaje y Néstor Kirchner asume como presidente de la nación. Pero imagínense que asume con un poder muy limitado. No tenía ni gobernadores que le respondan, no tenía diputados que le respondan. Pero él empezó a construir poder. Y sinceramente, a mi criterio, obviamente, aplicó montones de máximas de Maquiavelo que escribió en el libro El Príncipe. Otra persona que dice que la adquirió por fortuna, podríamos decir, es el actual presidente de la Nación. El actual presidente de la Nación, primera vez en la historia que sucede que una vicepresidenta elija quién va a ser presidente. No se conoce caso en la historia de que generalmente el presidente es el que elige al vice y no al revés. Entonces le han ofrecido a él ser presidente y él tomó partido. Ahora, si hubiese leído el libro El Príncipe, seguramente lo he leído, pero si hubiese aplicado, hubiese hecho todo lo que no hizo hasta el día de hoy. Y el otro ejemplo, que es el más antiguo de César Borgia, una vez que su padre, el Papa, lo puso en el poder, él hizo todo lo necesario para mantenerse y poder conseguir el poder. Por ejemplo, él entendía que para poder no depender de otros, él necesitaba tener un ejército propio. El mayor problema que tenía el papado es que siempre había tropas mercenarias a las cuales tenían que pagarle, y esas tropas mercenarias se vendían al mejor postor. Entonces, él entendía que la única forma de poder validar su poder es tener una tropa propia, a través de un ejército de ciudadanos. También él decía que una vez que se llega al poder, había que eliminar a todos aquellos en los cuales yo pude adquirir el poder. Para César Borgia, para poder adquirir el poder, dependía de los Orsini, de 2 o 3 facciones, que cuando él ya estaba más o menos consolidado, los invita a comer y los asesina a todos. Entonces, él entendía que esa era la forma de poder mantenerlo, porque al eliminar a todas las personas que lo habían favorecido, no iba a haber nadie que le reclame después a él ese poder. Y él sabía que tenía que construir rápido poder, porque él dependía también de su padre, el Papa, pero si se toma en cuenta que el Papa, para adquirir el poder, o sea, una vez para llegar a Papa, no es que llegue una persona de 30 años, o sea, no, realmente son personas de edad avanzada. Fíjese, Francisco tiene hoy por hoy 84, 85 años, Benedicto tiene 90, o sea, él sabía que el poder prestado que tenía su padre era limitado porque el padre en algún momento iba a morir. Entonces empezó a construir poder, empezó a construir alianzas con el pueblo de Francia, con el rey de Francia, y realmente estaba haciendo todo bien. Ahora, ¿qué es lo único que él no pudo prever? Su muerte. Él estaba consolidado con el ejército, consolidado en el poder, ya había hecho que el pueblo lo quiera, pero él no tuvo en cuenta que se podía enfermar y morir.
Si uno hace un paralelismo con Néstor Kirchner, es muy parecido lo que hizo Néstor Kirchner con César Borgia. Apenas asume el poder, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Empezó a construir poder. Al poco tiempo se despegó de Duhalde, que fue el que lo hizo entrar al poder, y lo desconoció en cualquier circunstancia. O sea, es como que ya no lo consideró más a Duhalde, sino intentó él hacerse su poder. ¿Qué hizo? Hizo una causa popular, atacó a la Corte Suprema de Justicia, sacó a los miembros más cuestionados, con eso adquirió un favor popular, porque ya la Corte menemista era conocida como la mayoría automática, en el cual esa Corte convalidaba todo lo que Menem hacía. Entonces los miembros estaban muy cuestionados, entonces ¿qué hizo Kirchner? Fue y sacó a los miembros más cuestionados de la Corte. ¿Qué hizo después? Así como César Borgia decía que había que tener tropa propia, se empezó a crear la tropa propia que sería la cámpora. Empezó a tener un grupo de gente que le responde incondicionalmente. Hoy por hoy podemos decir que Cristina Kirchner tiene un ejército, un mínimo de piso electoral de un 30%. Dicen que no alcanza para llegar al poder, pero tampoco no es un poco número, es una cifra muy considerable. Cualquier persona le encantaría tener un 30% de ciudadanos que le responden. También decía que había que tomar medidas populares, ganarse el favor del pueblo. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Empezó a repartir planes, empezó a hacer fútbol para todos, empezó a tomar medidas para ganarse el poder del pueblo. En el año 2007, ella se empezaba a ver cómo podían mantenerse en el poder y empezó la pingüino-pingüina. Entonces ella empezó a ver que iba a haber gobierno, por lo menos, para 16 años más. O sea, la idea de Néstor era Néstor 4 años, Cristina 4 años, volver él 4 años. Ahora, ¿qué fue lo único que no previó Néstor Kirchner? Su enfermedad y su muerte. Cualquier parecido con César Borgia es mera coincidencia. O sea, Néstor tenía todo armado para mantenerse por lo menos 16 años en el poder. Ahora, jugó con su salud y no pudo prever que se iba a morir. Entonces, esos son los paralelismos que uno a veces quiere que hagamos. O sea, no intentamos leerle historia a ustedes y que sean palabras aburridas, sino lo que uno intenta hacer es lo que ha ocurrido hace 500 años, tratar de extrapolarlo al día de hoy y poder hacer una comparación de si siguen vigentes las mismas situaciones, que obviamente siguen vigentes. Entonces, tenemos que, si vamos al caso de Alberto Fernández, no es una clase de política esto, pero una clase de historia, está el ejemplo que él dice que acceden al poder gracias al favor de otro, pero no aplicó el manual que sí hizo Néstor Kirchner. Alberto Fernández dicen que el piso de votos que tiene un 5%. Hay un 5% de Argentina nada más que le responde. Todos los otros votos son prestados. Y ya han pasado 2 años y no hizo una construcción de poder. La lógica indica, aplicando las leyes los principios que dice Maquiavelo, es que no va a haber una renovación de Alberto Fernández. También Maquiavelo tiene muchas máximas, hay máximas involucradas. Él decía que había que ser lobo y león. Zorro y león, perdón. ¿Por qué león? Para que no se dejen devorar por los zorros, por los lobos, perdón.
¿Y por qué zorro? Para poder ver las trampas. También decía que había que mantener las promesas, pero si era necesario, había que romperlas. Hay un caso, me acuerdo, del gobernador Bussi, que antes de asumir en la gobernación en el periodo 95-99, él dijo, antes de las elecciones: señor gobernador, ¿usted va a traspasar el sistema previsional a la nación? Y Bussi dijo: antes de pasar el sistema de jubilatorio, me voy a cortar las manos. Ganó Bussi, asumió, y al año de haber asumido, pasó el sistema previsional a la nación. Y nadie vio que se haya cortado las manos el gobernador Bussi. O sea, hizo una promesa para después romperla. Pero no es al solo efecto de enriquecerse, como hoy pasa en estos días con nuestros políticos. O sea, lo que Maquiavelo siempre mira es el bien del pueblo, el bien común, el bienestar popular. O sea, para Maquiavelo no vale las promesas incumplidas para el beneficio propio, sino valen las promesas incumplidas para que el pueblo le vaya bien. Es la única situación en la cual él considera que vale la pena no cumplir las promesas. En la medida que sea el objeto el bien común, vale romper las promesas. Imagínense en esos tiempos moralistas lo feo que queda eso, que se puedan romper libremente las promesas. Otra cuestión también que dice Maquiavelo, que había que hacer una buena ejecución de las maldades. ¿Cómo se hace una buena ejecución de las maldades? Él decía que a las maldades hay que hacerlas todas juntas. El pueblo se banca las maldades, pero de una sola vez. No que todos los días yo me despierte con maldades. Le hace un ejemplo cuando asume César Borgia. Como tenía que construir poder, pone a Ramiro Orco, que era un lugarteniente de él, y pone realmente orden. Era feroz lo que hacía Ramiro Orco, mataba a los delincuentes, golpeaba, pero hay que reconocer que en la Romaña puso orden. Pero ¿qué hizo César Borgia una vez que Ramiro Orco puso orden? Lo mató. Apareció un día cortado en el medio en la plaza. Entonces eso produjo fascinación en los ciudadanos, porque realmente le tenían miedo, pero a la vez produjo temor, porque decían que tenían miedo a la persona que lo estaba gobernando. Y ahí viene eh, otra máxima, Maquiavelo, en el sentido que hay que, como le digo, utilizar bien las crueldades. Una vez que construye poder, vamos a terminar el concepto de que las crueldades tienen que hacerse todas juntas. Entonces, un ejemplo de crueldad sería que nos suban los impuestos, que nos suban en la luz, que nos suban en el gas. Ahora, lo que no se puede permitir es que todos los meses nos suban la luz y el gas. Cuando Macri asume, en teoría lo que debió haber hecho era esta maldad. Pero ¿qué hizo Macri? Todos los meses empezaron a subir los impuestos, subir los servicios, y es como que el pueblo empezó a perder el favor del pueblo. Entonces él dice que las crueldades bien realizadas se tienen que hacer de una sola vez, no constantemente. Él también dice que tiene que haber un hombre de acción. Tiene que ser el hombre el dueño de su destino. Y él habla de la fortuna y de la virtud. Cuando él habla de la virtud, eh, la define, eh, a ver, vamos a poner el power, en algún lado está. Ya me pasa. Para él, la fortuna implica la suerte, el azar
lo inesperado. Factores externos, la coyuntura, la circunstancia, lo imprevisible. La constelación de fuerzas sociales, en suma, son los hechos objetivos ajenos a la voluntad humana. Es como un río tormentoso, ya voy a seguir. Y él define la virtud como aquella fuerza interior, energía de voluntad, habilidad para actuar y decidir con determinación, espíritu militar como valor, bravura, coraje, a lo cual hay que agregar el talento, la técnica, eficacia, claridad mental, autocontrol, originalidad, sabiduría práctica. En suma, capacidad subjetiva para superar todos los obstáculos. También es prudencia y saber prever, ya que un gobernante tiene que tener la sabiduría para ver los peligros en su estado mientras sean pequeños, así poder resolverlos. La fortuna rige ahí donde no hay virtud. El hombre debe ser un activista. ¿A qué viene esto? Él decía que, ¿dónde hay fortuna? En donde hay algo imprevisible. Él dice que es como un río. Entonces, él no estaba de acuerdo en decirle qué mala fortuna que tuve, qué mala suerte que tuve. A usted le va a pasar, si estudian 5 bolillas de las 30, y va a ser muy difícil que la virtud lo ayude. Entonces él decía que la fortuna puede gobernar hasta un 50% de nuestro destino. Y ahí es cuando entra la virtud. Ahí es cuando yo como hombre de acción tengo que ayudar a la fortuna. Y él dice, la fortuna es como un río. Es verdad, cuando llueve, nada va a impedir que venga el río, la creciente, y se lleve puesto todo. Ahora, ¿qué me impide a mí que en la época de sol, la época de sequía, yo haga todas las contenciones necesarias, cosa que cuando vuelva a llover, ya haya un dique, ya haya terraplenes, ya haya todo lo previsto para que no haga tanto daño? Hay hechos externos, obviamente, que a veces influyen en las decisiones. Yo me acuerdo que cuando vino el concurso, era el 2009, 2010, era la época del tequila, una crisis gigantesca en Argentina, en todo el mundo sería. Pero había una diferencia, yo tomaba como ejemplo Chile. Chile es uno de los grandes exportadores de cobre. ¿Y qué hizo Chile en esa época? Con un remanente de dinero que tenía, iba haciendo un fondo anticíclico. Iba guardando plata, guardando plata. Cuando vino esta crisis en el 2009-2010, a los chilenos tenían este fondo que habían previsto en los momentos de bonanza y pudieron zafar de aquella crisis. Crearon un fondo anticrisis, ayudaron a la gente y pudieron salir adelante. Entonces, en los momentos de sequía, cuando el río era chiquito, Chile tomó el trabajo de hacer este fondo para poder prever. ¿Cuál es la mayor crítica que tenemos acá los argentinos? Que no hay previsión. Siempre vamos atrás de los problemas. Nunca tenemos un gobernante que sea capaz de prever las épocas de lluvia. ¿Cuándo nos pasa todo? O sea, la Madrid se inunda de que tengo uso de razón. Nunca hacen los trabajos. ¿Cuándo nos va a pasar a nosotros, argentinos, que tengamos gobernantes aptos, previsores, que no solamente piensen de acá a 2 años a la próxima elección, sino piensen de acá a 30, 40 años? Ese es lo que decía Maquiavelo. El hombre de acción, el hombre previsor. Ver hoy los problemas de hoy, pero para tener solución rápida, no que el problema aparezca y no sé qué hacer. Hay cuestiones que uno no la puede prever. Una guerra de Rusia y Ucrania, tranquilamente, eso es imprevisible. Viene un loco, ha decidido hacer una guerra y eso ha afectado a todo el mundo. Tenemos un acuerdo con el FMI que dice que ya, aunque esté firmado hace poco, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque estaba previsto para un mundo antes de la guerra. La materia prima ha subido, los combustibles han subido,
lo que nosotros necesitábamos exportar para este invierno de 3.000 millones de dólares ya pasa a 10.000, o sea, eso es un hecho de la divina providencia, si quieren, algo que por ahí ni Maquiavelo lo podía haber previsto. Pero esas son situaciones que no pasan muy a menudo, que un factor externo vaya en contra de nuestro. ¿Y qué más decía Maquiavelo? Decía Maquiavelo que era necesario tener una tropa propia. No podemos confiar en la tropa que no nos responde a nosotros. Entonces él estaba convencido de que era necesario tener un ejército nacional, un ejército propio. Como les di el ejemplo de la Cámpora, hay un ejército propio que tienen los kirchneristas, hay un ejército que le responde, un ejército que van a las marchas y defienden todas las medidas, defienden. Bueno, él decía eso, que deberían tener un ejército propio. ¿Y por qué también escribe este libro a Lorenzo de Medici? Porque él ve en Lorenzo como un posible salvador de Italia. Si se acuerdan cómo le mostró el mapa recién, Italia estaba dividida. Y él le echaba la culpa también al papado porque decía que era demasiado grande para no haberse hecho cargo de la unificación italiana, pero a la vez hacía todo lo posible para que no se unifique. Entonces, él entendía que debía tenerse un ejército propio. ¿Por qué? ¿Qué quería él de Italia? Él quería eh, esto. No sé si se puede ver, pero eh, bueno, ahí está. Esto quería, una Italia unificada. Entonces él entendía que la única forma de hacerlo era a través de un príncipe fuerte. Y este príncipe fuerte lo podía hacer, ¿por qué? Porque en ese momento Lorenzo de Medici tenía a quién en el papado, a un tío de él. Entonces él consideraba que con el tío papa y con su fuerza podía unificar Italia y a través de un ejército propio. Esa es la máxima de Maquiavelo, una Italia unida, con ejército propio y sin curas, porque él decía que la iglesia era la culpable de la división italiana. ¿Ustedes saben cuándo se unifica Italia? Recién en 1850. Han pasado más de 400 años para que Maquiavelo pueda ver cumplido su cometido. Entonces, para ir concluyendo con Maquiavelo, ¿cuáles son las enseñanzas de él? Siempre ser un hombre de acción. Que la fortuna no los agarre y no los tome como sin ningún mapa de acción. Tienen que calcular las situaciones, tiene que haber una planificación. Entonces, él dice la historia. ¿Para qué sirve la historia? Para aprender de los errores pasados. No necesariamente va a suceder igual, pero por lo menos no cometamos los mismos errores que han cometido los otros. Posteriormente, Maquiavelo, dicen que Lorenzo Medici ni leyó el libro, dicen que le regaló unas botellas de vino y posteriormente salió a la luz y bueno, hoy tiene la repercusión que tiene el libro. Muere Maquiavelo en 1527, una vez que estaba consigue el trabajo, le habían encargado de hacer una constitución de Florencia, pierde el poder Lorenzo de Medici y dicen que ya esa segunda vez que pierde el poder no lo pudo soportar y muere en 1527.
Entonces, eh, fue un gran pensador, eh, sentó las bases de la teoría política, él aboga por la patria italiana, por la unidad italiana. Eh, Me parece una vergüenza que Italia esté dividida ante ya la aparición de las monarquías de España, de Inglaterra, de Francia. Y podemos concluir con la definición de clásicos. Los clásicos son tales porque analizan el presente. Se lo lee como contemporáneo y le recuerda a cada generación que las cuestiones planteadas pueden y deben ser formuladas para interrogar críticamente a la actualidad que vivimos. Ahora vamos a hacer una pequeña referencia a Hugo Grocio. La verdad que el PowerPoint me gusta, pero creo que en los contextos del Zoom es como que se pierde. No es lo mismo dar una clase vívida al frente de alumnos hablando un Power que leerlo constantemente. Me parece que para eso está ahí, directamente lo pueden leer ustedes. Entonces, por eso voy y vengo nada más. Los Power están subidos en la página, la verdad están, creo yo, están bien hechos. Algunos lo hice yo, pero no todos, entonces no me puedo decir que lo hice bien yo, porque lo hicieron los que me predecieron, perdón. Pero vamos a dar, miren, del libro de Grocio, del Rodríguez Paniagua, si se han tomado el trabajo de leer, son 4 páginas y media. Es prácticamente nada. De los cuales la primera página habla del contexto histórico, cómo estaba realizado en ese momento, y son casi 2 páginas y media, 3, de las cuales tampoco es muy importante o no está muy desmenuzado lo que dice. Tenemos que Hugo Grocio nació en 1583 en Suiza, perdón, en Holanda, muere en 1645, fue un jurista diplomático, filósofo. Acá podemos ver, ahí está, Netherlands sería los Países Bajos, Holanda, donde nace, donde muere. Acá tenemos una especie de cronología de su vida. A muy temprana edad ya forma parte de una delegación, a los 15 años. Él demostró un intelecto superior a lo de la edad. Fundamentalmente, Doc, las obras perdón que lo más... interrumpa. Trate de volver a compartir pantalla porque se quedó trabada en la primera página. Nada, no me digas. Trate de volver a compartir. A ver, pues si la saque y la vuelvo a compartir. Claro, claro. A ver, ahora pasa el siguiente. A ver si... ¿No aparece? No, aparece en el primero, nomás queda como trabado ahí. Bueno, No, pero no importa, igual después lo pueden ver ellos. bueno. Ahí pasó, ya está en la diapositiva 5. Ahí sí pasó. Bueno. Eh, Veamos si puedo ir para atrás. Ahí se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Bien. Bueno, vamos a hacerlo a... Siempre que habría que hay que tener un plan B, esto va a ser el plan B. ¿Qué es lo más importante de Grocio? La verdad, él es, se dice que es uno de los creadores del derecho natural, del término derecho natural. Pero lo más importante para él es la razón. Son aquellos conceptos en los cuales la razón forma parte de la decisión de las personas. Él habla, por eso habla del derecho natural, pero a través de la razón.
como aquellos conceptos que serían universales con independencia de la religión, o sea, abstraído de la religión. ¿Quién podría decir que no matar o el derecho a la vida no es un derecho natural? Bueno, esas son cuestiones que aunque uno no las sepa, por más que uno las pueda racionalizar, se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Ese es fundamentalmente uno de los mayores aportes de Hugo Grocio a su doctrina. Y después, aparte de su derecho natural, tenemos que él tiene dos obras muy importantes, que serían Mar Liberum y de Mar Libre sería, y el derecho a la guerra y a la paz. El mayor aporte que le podemos reconocer a Hugo Grocio, al margen de lo que le acabo de decir del derecho natural, del derecho de la razón, de aquellos conceptos que son inmutables en el tiempo, o sea, las leyes cambian, lo que hoy es, mañana puede no ser. El derecho natural nunca va a cambiar. Son aquellos conceptos que son inmutables, que siempre van a tener vigencia en nuestros días. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a trabajar, son aquellos conceptos en los cuales no hay una discusión y siempre van a ser lo mismo para todos los tiempos. El aporte que él hace, él también venía viendo cómo el mundo iba cambiando, cómo ya aparecían los estados nacionales en Europa, cómo podían llamarse nuevos derechos. Había grandes disputas entre España, entre Portugal, de quién eran los mares. Por eso está aquella obra, y se llama Mar Libre. ¿A quién correspondía el gobierno de los mares? No se olviden que ya el Papa, ya estaba cayendo la Iglesia, ya no era un poder universal, sino tenía varios factores que habían corrompido el poder, ya los estados nacionales no reconocían su superioridad. Entonces, en esa época el Papa otorgaba grandes derechos a los estados para que gobiernen, supongamos, las Indias, que era todo lo que era América, o a través de las disputas entre España y Portugal, le otorgaba derechos a ellos, dos países, para que naveguen libremente y se apropien de todos los frutos. Y él, a través de ese libro, da conceptos básicos, como diciendo, no, el mar no puede ser solamente de dos países, el mar tiene que ser de todo el mundo. En la medida que lo utilicen bien, él establece que la navegación también tiene que ser libre, no puede ser propiedad y no puede haber una autoridad papal que le otorgue derecho a nadie. Eso es lo que él establecía en este libro. Y a la vez, en el libro del Derecho de la Guerra y de la Paz, habla de las relaciones entre los estados. Entonces, por eso a Hugo Grocio se lo llama como el creador del derecho internacional o el derecho de gentes. Siempre el derecho se lo interpreta como la situación que había dentro de un mismo estado. O sea, nadie puede discutir que dentro de un estado el monarca o el soberano dicte leyes para los súbditos, los ciudadanos que viven adentro de ese estado. Ahora, ¿qué pasaba cuando había relaciones entre dos estados? Bueno, y él es el que regula, a través de este libro de la guerra y de la paz, las relaciones entre estados, entre estados o relaciones exteriores. Ese es el mayor aporte que se le reconoce a Hugo Grocio. Él habla en ese libro, no vale la pena porque no va a ser motivo de examen, pero él habla realmente cuándo una guerra puede ser justa o cuándo una guerra puede ser injusta.
Y él da montones de definiciones de cuándo puede ser una guerra justa o no, y a partir de eso eh, aplicar las situaciones a estados. Entonces, cuando la situación sucede entre el Estado y sus ciudadanos, otro Estado no puede intervenir. Cuando la situación sucede entre dos Estados o más, es cuando se aplica el derecho internacional. Veamos, ¿qué está sucediendo ahora en Ucrania y con Rusia? Sería una situación entre dos Estados. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que no hay un organismo o alguien superior a ellos que pueda dirimir ese conflicto. O sea, todas las intervenciones que quiere hacer Estados Unidos, que quiere hacer la OTAN, las Naciones Unidas, quedan ahí de la nada porque no hay una forma de que le puedan dar una sanción. O sea, están aplicando sanciones económicas a Rusia, pero no hay nadie que dirima ese conflicto. Entonces, para eso es el derecho internacional. En teoría, lo que debería hacer Rusia es respetar las nociones básicas, no hacer la guerra y eh, ir a favor del derecho internacional. Esto va a ser un tema complejo porque Rusia no considera que no tiene nadie superior a él, entonces no respeta, y él considera que Ucrania le pertenece o una parte de Ucrania le pertenece, y entonces está actuando a consecuencia de ello. Entonces, como les dije, no vale la pena ahondar demasiado en esto, en Grosio, porque lo que el libro les pide no es mucho. Eh, los conceptos de mar libre o de derecho a la guerra de la paz tampoco vale la pena que lo ampliemos. Así que cualquier duda me la plantean y a partir de ahora dejamos abierto las preguntas a Agustín. Dale, dale.